¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo episodio de Jesús y los últimos tiempos. Definitivamente estamos viviendo ya en los últimos tiempos de los cuales Jesús hablaba. Ya desde hace muchos años, muchas de estas señales se han estado cumpliendo. Y es importante conocer los tiempos para saber cómo actuar y no vivir desenfocados, despreocupados, tampoco afanados, pero sí con el cuidado correspondiente de seguir las enseñanzas de Jesús para no ser engañados en este tiempo, porque los discípulos le preguntaron a Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 24, sus discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo será esto? ¿Cómo será esto? Entonces Jesús en el versículo 4 y 5 dice esto, Jesús les respondió, cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí. Y le dirán a la gente, yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Creo yo que para ser engañados por alguien, ¿verdad? Que se haga pasar por Jesús o por el Mesías, creo yo que va a tener mucho que ver con qué tanto conocemos de Jesús. Y tiene que ver con falsos líderes y falsas enseñanzas. Y estas cosas ya están pasando hoy, aún en la iglesia cristiana, con mucha tristeza, lo digo, pero pues podemos ver en redes sociales videos de repente un poquito vergonzosos, ¿verdad? Donde hay personas que pues, mueven grandes grupos de personas, pero están hablando de un Jesús que no es bíblico, que están hablando de ciertas enseñanzas que no son bíblicas, al punto de decir que no hay problema con el pecado. Jesús sí se acercó a los pecadores y los invitó a cambiar, a arrepentirse y a no seguir pecando. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, y de esa manera Él demostró su amor, que dio a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. ¿Y cómo podemos nosotros ser salvos? Es a través del arrepentimiento y entregar nuestra vida a Jesús. Cuando Jesús empieza su ministerio, dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Si nosotros nos arrepentimos de todo corazón y creemos en Él como nuestro Señor, seremos salvos. Entonces es importante entender que si no hay arrepentimiento, pues no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Y ahí hoy en día se está predicando un mal concepto de la gracia, en que vente así como estás, no tienes que cambiar, no tienes que arrepentirte. Dios te ama tal y cual eres y no hay problema. Parte de eso es cierto, que Él nos ha amado no por lo que somos, pero por amor Él quiere cambiarnos. De nada serviría querernos salvar y dejarnos siempre en la misma suciedad del pecado. Él viene de hecho a salvarnos del poder del pecado, de la muerte y de este mundo. Así que este sería un primer punto, o una de las primeras señales. Las otras son las guerras. Mateo 24, 6, 8 dice, ustedes oirán que en algunos países habrán guerras y que otros países estarán a punto de pelearse, pero no se asusten, esas cosas pasarán. Pero todavía no será el fin del mundo, porque los países pelearán unos contra otros, la gente no tendrá que comer y en muchos lugares habrá terremotos. Eso es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Así que todas estas guerras, posibles guerras, desgracias, terremotos, anuncian que estamos en los tiempos finales, pero que no es el fin aún. Es el principio de mucho sufrimiento para este mundo. Y por alguna razón Jesús dice, vamos a estar nosotros todavía acá para hacer la diferencia. Entonces podemos ver que estas señales se están cumpliendo y que estamos en los últimos tiempos. O lo otro es Mateo 24:9, adelante dice, ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Curiosamente, hoy nos damos cuenta de que por ser cristiano, por creer en Jesús, por tener principios bíblicos, hoy en día se ve mal en nuestra sociedad. Tú puedes practicar otro tipo de religión, tú puedes profesar cualquier otro tipo de creencia y tienes esa libertad,
socialmente nadie te juzga por eso, pero si tú predicas de Jesús, pero si tú proclamas que eres seguidor de Jesús, algunas personas te pueden decir, te respetamos, pero no queremos que hables de eso, no queremos que te expreses públicamente. Indirectamente hay un bloqueo en nuestra libertad de fe. Así que podemos ver que eso ya está pasando. Estamos recibiendo persecución en nuestra fe. Hay muchas cosas que están pasando que nos están desviando o nos están motivando a desviarnos de nuestra fe. El versículo 10 y 11 dice, muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. Definitivamente esto está pasando. Yo puedo decir que son como decepciones de líderes religiosos, porque pues, últimamente se han escuchado escándalos de líderes religiosos, situaciones un poquito complicadas que son de cualquier ser humano, pero que tal vez de cierta manera no se esperan de un líder religioso o de un líder cristiano. A veces se dan unas decepciones fuertes, ¿verdad? Y puede que estos sean falsos maestros o puede que simplemente sean personas que se descuidaron y cayeron, ¿verdad? Desafortunadamente eso provoca decepción en muchas personas, más en las personas nuevas, las personas que no tienen raíces fuertes en la palabra de Dios y que de cierta manera están poniendo su mirada en un líder. De eso se trata un líder, ¿verdad? Que los inspire, que los ayude a creer, a crecer y a caminar por un sendero de fe. Así que estas cosas se están dando hoy en día. También hay decepciones de amigos, familiares, ¿verdad? Que nos traicionan y eso hace que pues, nos decepcionemos. Hoy en día la gente ya no cree en el amor. Ya no hay empatía, ya no hay amor por el prójimo. Aún en las iglesias a veces se ve de que, bueno, yo llego a la iglesia, voy a lo que voy, no me meto con nadie, no platico con nadie para evitar problemas. ¿Por qué? Porque ya han pasado decepciones en otras circunstancias, en otras situaciones, en otros momentos donde dicen, prefiero ya no relacionarme con gente. ¿Por qué? Porque en algún momento yo le di la amistad a alguien y me traicionó, yo le di la confianza a alguien y las cosas salieron mal. Yo conozco gente que dice, yo ya no quiero involucrarme en una congregación, solo quiero asistir. ¿Por qué? Porque hace unos años asistí a un lugar y pues me decepcioné, tuve un problema con el pastor, o hubieron situaciones con mi líder, hubieron situaciones con las personas con las que trabajaba y prefieren mejor estar de lejos, ¿verdad? No se diga en nuestra sociedad, ya la gente, cada quien está por su lado, es rara la persona que se preocupa por su amigo, por su familiar, por su prójimo. Pero aún así, entonces podemos darnos cuenta de que realmente ya estamos en los últimos tiempos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos como cristianos? ¿Qué hacemos como personas si de repente ves que hay escándalo por acá, hay situaciones por allá? Y ahora, ¿en quién creo? He escuchado comentarios de personas, es que ya no sé en quién creer. Yo creía en las enseñanzas de tal persona, yo conocí de Dios por tal persona y de repente veo que la vida de esta persona no era íntegra, la vida de esta persona resultó ser una falsedad y, y no puedes decir, no pongas tu mirada en la persona porque de cierta manera esa persona lo inspiró a acercarse a Dios y tarde o temprano nos puede pasar. Son cosas que están pasando hoy en día y seguirán pasando. Pero a pesar de eso, por eso Jesús nos deja, ¿verdad?, estas enseñanzas de cómo permanecer en la fe aún en estos tiempos difíciles. Hay esperanza en los últimos tiempos y Mateo 24:13 dice, pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. ¿Cuál es la clave para permanecer en los últimos tiempos? ¿Cuál es la clave para no ser engañados ahora en los últimos tiempos? Es seguir a Jesús. No seguir a un líder religioso, no seguir a una congregación, no seguir a una denominación, sino seguir a Jesús. Y creo que ese es el gran problema
hoy en día porque hay gente que está siguiendo a líderes, que está siguiendo congregaciones. Y obviamente no estoy diciendo que no tienes que tener un pastor, que no tienes que tener una congregación, no estoy diciendo eso, pero tienes que conocer a Jesús para poder identificar si el líder de la congregación donde estás no está hablando de Jesús. Quizás está practicando una religión, pero no está enseñando de Jesús o no está llevando la iglesia como Jesús nos enseña, ¿verdad? A veces es tan fácil que caigamos en la religiosidad, una falsa religiosidad, en donde hay mucha actividad, en donde hay mucho movimiento, pero no está Jesús en las reuniones, no está Jesús en los mensajes, no está el Jesús de la Biblia. Y eso es lo que hoy quiero hablar contigo, ¿verdad? De la importancia de conocer a Jesús en los últimos tiempos para no ser engañados, para no ser personas estancadas en una religión de que creo en un Jesús que vino, creo en un Jesús que murió y creo en un Jesús que resucitó y ya. Pero ¿y ahora cómo le hago con mis problemas personales? ¿Cómo le hago para lidiar con mi vida personal, con mi familia, con mis hijos, en mi matrimonio, con mis finanzas? ¿Qué papel juega Jesús en eso? Entonces yo quiero que juntos veamos rapidito a un Jesús bíblico que a veces no se predica tanto y a veces se van a extremos también. Entonces, ¿cómo vivir en los últimos tiempos? Nuestra fe y nuestra confianza debe estar primeramente en Jesús. De Él depende nuestra salvación, de Él depende nuestra fe, de Él depende nuestra seguridad y de Él depende todo lo que somos. La iglesia es un centro, es una comunidad formada por personas en donde nos reunimos practicando la misma fe con la intención de ayudarnos los unos a los otros. Pero la iglesia no es Jesús. La iglesia no es Dios. La iglesia está formada de personas y la iglesia puede ayudarse los unos a los otros, pero lo que sostiene la iglesia es Jesús. Todo el que nos sostiene a nosotros es Jesús. Es importante conocer a Jesús de la Biblia, el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Y aquí te va. Número 1, Jesús es el Señor. Jesús es el Rey de todo el universo. Él murió, resucitó, y por ser obediente hasta la cruz, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio autoridad sobre todo. Reconocer a Jesús como el Señor es lo que nos da salvación. Reconocer nuestro pecado y pedir perdón en el nombre de Jesús nos da el perdón. Esa es la gracia, ¿verdad? De que nosotros no tenemos que morir, sino solamente reconocer nuestro pecado y reconocer a Jesús como el Señor, y somos perdonados y somos salvos. Y es así como podemos experimentar a Jesús el Salvador. Pero también es importante entender que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Es por medio de Jesús que tú y yo podemos tener una relación con Dios. Es por medio de Jesús que podemos tener acceso a las promesas de Dios. Jesús nos enseña principios de generosidad, nos enseña principios de humildad, principios de servicio y bastantes principios espirituales, pero de repente nos enseñan es que si tú das dinero, Dios te va a bendecir. Y no es por el dinero o no es por los diezmos o por las cantidades de ofrenda, sino es por el corazón generoso que tú y yo podamos tener en que Dios nos bendice o nos prospera. Pero hay muchos principios que Jesús nos enseña para poder ser prósperos en todas las áreas de nuestra vida. Y de repente a veces solo nos vamos por lo económico, no importa cómo vivo, con que yo sea generoso, con que yo dé dinero, no tengo que dejar de practicar el pecado porque con que yo sea generoso y ya soy bendecido por Dios. Cuidado con eso porque no es lo que Jesús enseña. Jesús es maestro. Es importante tener a Jesús como nuestro maestro, escuchar sus enseñanzas, leer sus enseñanzas para tener una vida de bendición en esta tierra, una vida llena de paz. Él nos enseña a perdonar, nos enseña a amar, nos enseña a ser humildes, nos enseña muchos principios para tener una vida feliz en esta tierra. Jesús es el profeta, Jesús es el enviado de Dios
que nos habla de parte de Dios. En Jesús tenemos todas las respuestas que necesitamos. Si tú necesitas dirección, si tú necesitas sabiduría, por medio de Jesús podemos recibir esa sabiduría. Dios te puede hablar gracias a que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Tú puedes escuchar a Dios, tú puedes ser guiado por Dios y tú puedes ser usado por Dios. No necesitas un título religioso. Lo único que necesitas es a Jesús y tener una relación con Él, y tú puedes tener acceso libre a la presencia de Dios. Jesús es nuestro buen pastor y creo que esta generación es lo que más necesita. Tener una relación con Jesús para tener el liderazgo que necesitamos y tener el cuidado que necesitamos, la guianza. En Jesús tenemos descanso. La verdad, me ha tocado escuchar historias de personas que están tan constantes en un servicio, en una actividad de la iglesia, que descuidan áreas importantes en su vida. Y tanto Dios nos enseña la importancia del descanso en el Antiguo Testamento, como Jesús dice: vengan a mí todos los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. El descanso es importante. Por eso les digo, si estás en un lugar trabajando y trabajando y trabajando, y esto puede ser espiritualmente, ministerialmente, laboralmente, lo que sea, si estás trabajando y no descansas, eso no es saludable para tu vida. Y Jesús no enseña eso. Jesús nos dice que para agradarle tienes que darle y no descansar. El descanso es importante. Jesús no solo le importa el reino de los cielos que avance, sino que le importa que tú estés bien. Por eso Él es nuestro buen pastor. Y Él es el Mesías. Es el que pronto ha de venir y establecerá el reino de Dios acá en la tierra. Y estaremos los que hemos confiado con Él, reinando junto con Él en esta tierra, en una nueva Jerusalén. Así que, mis amigos, definitivamente estamos viviendo en los últimos tiempos, pero podemos enfrentar estos últimos tiempos con la ayuda de Jesús y del Espíritu Santo a través de la palabra. Quiero invitarte a que medites en las enseñanzas de Jesús, que conozcas a Jesús a través de la Biblia y pide al Espíritu Santo que te revele quién es Jesús. Él te guiará, Él te mostrará lo que tienes que hacer. No hay mejor profecía más que la palabra de Dios. No hay mejor profecía que las Escrituras. Así que, amigos, podemos vivir en bendición, podemos vivir tranquilos aún en estos últimos tiempos. Gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos en este video. Si este video ha sido de bendición para tu vida, compártelo y dale like, por favor. Eso nos ayudará a saber que está siendo de bendición y trataremos de seguir subiendo más contenido que pueda bendecir y edificar nuestra vida. Un abrazo a todos y que Dios les bendiga. Nos vemos a la próxima.